Hola, muy feliz día. Soy René Alonso Orozco Rosales y en los siguientes minutos tendré el gusto de presentarles un resumen de mi más reciente libro, cuyo título, como ven, es El adulto experto, la tercera edad, el reto. ¿Y de qué va? Pues pudiera considerarse este como un libro sobre un tema eminentemente social. Definitivamente sí, ya que se trata de gente, de un tipo de gente muy especial, en la cual centra la atención mi investigación en esta oportunidad. Pero dentro de ese ámbito también me enfoco en una de tantas situaciones en la que una determinada ciencia y sus disciplinas conexas ha invadido materialmente el acontecer del diario de esa y toda la gente. Me refiero a la economía, y más precisamente a la economía política. La trama del libro, como si fuese una novela, se desarrolla en las estancias de un gastado teatro, desde la taquilla de entrada, pasando por sus 8 salas y hasta la salida, e incluso un poquito más. El alfa y omega de la obra será esa persona crecida en tiempos, la que lleva una etiqueta grande en la espalda, la cual va cambiando de contenido identificatorio con el tiempo. Algo así como la de quien participa en una carrera, siendo el reto o la apuesta no quien llegue primero, sino el que logre el número más alto posible, no de millas o kilómetros, ni siquiera de espacios, sino de la otra variable, el tiempo. Es como una de esas competencias de apnea en la que se valora quien aguante más tiempo sin respirar, pero aquí se trata de lo contrario, de ver quién logra mantenerse respirando la mayor cantidad de años. En la entrada de este imaginario teatro los recibe Claudimar, con su elegante porte y su voz melosa que invita a pasar por la taquilla, comprar el ticket y acompañarla y acompañarme sala a sala en un recorrido, como dice ella, por las inquietudes propias del adulto experto, y soplarán como brisa fresca verdades que hemos querido guardar por temor, pero sabemos que estamos vivos, sentimos, queremos, deseamos y hacemos. Claudimar así les anima entonces a entrar con un «vamos pues». En la taquilla encontrará un cartelito explicando que el presente trabajo recoge los resultados, evaluaciones y cavilaciones que derivan de una investigación estimulada por la observación del fenómeno social que se esconde detrás del que consideramos un piadoso término genérico. Viejos, viejas, viejitos, viejecitos, abuelitos. Imágenes que se acomodan en un cierto orden dentro de un paquete envuelto en celofán, llevando con una vistosa etiqueta que dice por delante tercera edad y por detrás no molestar. Aquel sufijo ito, resaltado en aquella etiqueta montada en la espalda, tiene un valor evidentemente diminutivo, y de allí, aunque si en el mejor de los casos pudiese entonces generar un sentimiento afectivo, es innegable que inmediatamente lleva a construir una primera imagen precisamente de minusvalía, que, aplicada a cosas u objetos, nos hace pensar que más allá de tamaños, en la potencialidad de esos personajes en cuanto a su funcionamiento. Así se utiliza el mismo sufijo para coche, cochecito, casa, casita, vaso, vasito, pero ocurre dramáticamente algo similar en la mente cuando se utiliza en personas. Hombre, hombrecito, mujer, mujercita, viejo. Es innegable lo que se dibuja en la mente cuando escuchamos o pronunciamos las palabras viejito, viejecito, viejita o viejecita
abuelo, abuelita o más dramático aún, anciano o ancianito, anciana o ancianita, lo cual, si bien puede dar origen a un sentimiento de ternura, cariño y afecto, también perfila a un ser disminuido en su físico y en sus capacidades intelectuales, en mucho hasta el extremo de verlo incapaz o discapacitado. Es cruel si lo desmenuzamos así, pero se debe a una condición tradicionalmente aprendida desde un contexto social que ha manejado sin querer o queriendo tanto la causa como el efecto. En este trabajo me enfoco en el propósito de demoler esa mala costumbre, jugando con las aparentes galimatías de el viejo joven y el joven viejo. Para algunos quizás verán expresiones duras y por ello tal vez hasta lleguen a doler, pero la intención es que despierte con ese choque eléctrico a los corazones de esa gente que saben que aún es cuando. En el trabajo encontrarán frases emblemáticas a la entrada de cada sala escrita alguna vez por aquel adulto experto como lo fue Ernest Hemingway, el mismo que en el espejismo del tiempo me recomendó para esta vez: escribe duro y claro sobre lo que duele. Y yo le hice caso. Entonces, en la marquesina de la sala 1 se lee: es bueno tener un final de recorrido hacia dónde ir, pero es el viaje lo que importa al final. Me pregunto, ¿quién es viejo? ¿Dónde, a cuál distancia del inicio de la carrera está la raya en la pista que marca el tránsito de joven a viejo? En el Paleolítico, por ejemplo, esa marca se ubicaba a los 54 años. En la Grecia clásica ocurría a los 41. Y así en los demás periodos se ha movido hasta llegar a lo que en la actualidad dictan algunos cánones que se verán en el recorrido de las salas que continúan. En la marquesina de la sala 2, una vieja lámpara ilumina el cartel donde Hemingway dice: la decadencia es una palabra de difícil uso, ya que se ha convertido en poco más que un insulto aplicado por los críticos a todo aquello que todavía no entienden o que parece diferir de sus conceptos morales. En esta sala, 4 agencias especializadas aportan información acerca de las nuevas clasificaciones de los segmentos etarios, llegando incluso hasta 13 marcas sobre la pista, y para esas agencias la marca del viejito la clavan a partir de la raya 60, para una decadencia que inicia, según, en lo que llaman adultez tardía y adultez madura, ocurriendo eso a partir, más o menos, de los 50 años. En base a ello, construí un gráfico simplificado que, de acuerdo a lo que ordinariamente se tiene en mente acerca del abuelito, apunta hacia abajo, precisamente hacia el nivel de ese subsuelo piadoso que, según dicen, sin confirmación, es para el descanso eterno. Pero en la idea de romper con el esquema tradicional y rebelarme ante esa costumbre, simplemente giro el mismo gráfico 180 grados y parece que así la cosa no solo cambia la cota sobre el nivel del terreno, sino que además obliga a entender el verdadero significado de esas jorobas que han doblado espaldas, pero como le ocurre al bambú, sin conseguir quebrarlo, a mirar los pliegues de la piel que son huellas de esas montañas escaladas y las cimas conquistadas, a ver el blanco resplandeciente del cabello que corona la cresta como una bandera, o, en su ausencia, la superficie brillante del mondante casco que ha resistido todas las tormentas.
En la misma sala se muestra una especie de escalera con 6 peldaños, los cuales servirán a lo largo de este recorrido teatral para ir sumando especificaciones, características y condiciones con las que se perfila poco a poco al individuo estrella de esta obra, al héroe que se enfrenta al esquema mercantilista, el mismo que se levanta para decir que los humanos no somos meros recursos humanos, y en oposición esgrime a la experiencia como un valor humanista que diluye las etiquetas de ese mercado consumista donde el ser humano se tranza como la oferta de 2 por el precio de 1 o el trabaje primero y muérase después. Puede que no sea tan fuerte como creo, pero conozco muchos trucos y tengo una resolución. Eso es lo que se lee en un amarillento afiche a la entrada de la sala 3. En esta se recomponen los datos de la investigación y se convierten en la información razonada que por fin encuentra una nomenclatura asignada por el valor de quien, con el tiempo, ha escalado la cuesta y enfrentado situaciones, cayéndose, levantándose, equivocándose y corrigiéndose, sumando y restando en el balance de los fracasos y las victorias hasta convertirse en el adulto experto. Aquí las etiquetas de la escalera cambian para mostrarse como en las pantallas de las salidas de los aeropuertos, donde se marcan los diferentes destinos de los viajes, mostrar ahora otras llegadas, percibir, ensayar, analizar, razonar, sistematizar, expresar. Presento en esta sala 3 una especie de paráfrasis gráfica en forma de cuadro, esta vez de las acciones que corresponderían a cada nivel de una escala etaria que aporto, explico y propongo, resultado del análisis acumulado hasta esta sala del teatro. Un mensaje importante, o más bien una advertencia, como la que aparece en las cajas de los extintores de incendio. Está a la entrada de la sala 4. Trata de entenderlo. Tú no eres un personaje de tragedia. La advertencia de Ernest se presenta como un mensaje que, aun cuando dirigido a quienes se ubican en el nivel de los 60, bien pudiera llevar como título a quien pueda interesar. Si bien el mensaje es rudo, responde a una secuencia cruel que parece colocarse ligera en no pocos casos de nuestras sociedades modernas, en forma de cadena de la ingenua conversación que bien pudiera aplicarse a un par de zapatos o de medias, al coche familiar o a la licuadora, cuando se escucha decir: no pueden ya, es que no dan para eso y mucho menos para más. No se les puede exigir, no los ocupes, no los fuerces, ya su tiempo pasó, deben dar paso a lo nuevo, ya hicieron lo que podían, ¿qué más se les puede exigir? Y ahora, ¿qué hacemos con ellos? Y digo que es cruel cuando, refiriéndose a cosas, también se escucha en la dirección de recursos humanos de la empresa para la evaluación anual o para el ingreso de cualquier empleado, y es precisamente en esta sala 4 donde miramos lo que respecta al adulto experto y el bendito currículum vitae. La sala 5 nos anuncia que lo importante es convertirse en un maestro en tu vejez para adquirir el valor de hacer lo que hicieron los niños cuando no sabían nada. Asesor, CEO,
son las plataformas que en organizaciones altamente eficientes reservan espacios para estos privilegiados que en esta investigación nomino como el adulto experto, ya que esa condición es la que verdaderamente adquieren los sujetos que acumulan años y experiencias. Aquí en esta sala 5 se suman en las escalas 6 atributos inherentes a cada nivel: formación, percepción, ensayo, análisis, razonamiento, sistematización. Y con ello construyo otro nuevo esquema explicativo para continuar el estudio y el análisis. En la sala 6 se espantan los temores propios de quienes están a la caza del éxito, manteniendo sus miedos en una cuerda floja de la autoconfianza y la autodesconfianza. En esta sala 6 se ofrece exorcizar el miedo de los inexpertos cuando en la puerta se lee: pero la vida no es difícil de manejar cuando no tienes nada que perder. El análisis suma aquí 6 resultados que se obtienen en cada nivel de una nueva caracterización de las edades, con las cuales se destruye la etiqueta de tercera edad, y se sorprenderán cuando comprueben que, acorde a los mismos cánones tradicionales, esa etiqueta le corresponde a la juventud, es decir, a quienes tienen entre 20 y 35 años, periodo de 15 años en el cual, por fin, se empiezan a entender las cosas que en etapas anteriores solo se percibieron y conocieron, en medio de un camino que con tiempo suficientemente después les conduce a la sabiduría. Sin embargo, bien vale reconocer que todos somos aprendices en un oficio en el que nadie se vuelve maestro. Es imposible llegar a la maestría absoluta. Más que un mensaje de Hemingway, es una advertencia que en la entrada de la sala 7 se refiere a quienes pretenciosamente creen que tienen más experiencia el que ha visto más que el que, adicionalmente, ha visto mejor. En las pantallas de esta sala se muestran las mutaciones que se han registrado en las llamadas pirámides etarias de 8 regiones del mundo. En ellas, de entrada, se muestra que la figura geométrica ha dejado de ser triangular para tender a convertirse ahora en un hexágono, compuesto por 3 secciones internas donde en la inferior se revela un decrecimiento importante como consecuencia de la disminución dramática de nuevos nacimientos. Al mismo tiempo se denota un crecimiento significativo en sentido horizontal para la fracción media, debido a la cantidad de personas que se acumulan en las edades intermedias, precisamente las que, siendo potencialmente fértiles, paradójicamente son al mismo tiempo causantes de la disminución de los nacimientos. En lo alto de esa figura se revela con llamativa importancia el crecimiento tanto horizontal como vertical de las franjas que corresponden a los adultos expertos, esos que han pasado gloriosos la raya de los 60, 70 e incluso en la de los 80 se lee luminoso el y más. Eso indica que ese estrato crece en cantidad de personas superando los techos de edades antes conocidos. La tendencia es que cada vez son y serán más, pero además serán mejores, demostrando ello que las expectativas de vida aumentan notablemente, no solo cuantitativamente, sino de manera crucial cualitativamente. En esta sala no solo se exhiben las variantes que han ocurrido a manera de consecuencia, sino que se muestran las causas indiscutibles para que haya ocurrido tales cambios, tales fenómenos.
Aún con los ojos abiertos por la noticia de ese crecimiento importante, entrará el lector a la sala 8, donde en la puerta Hemingway recomienda: ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que tienes. Buscando una definición adecuada para la palabra futuro, es posible conseguir una enorme cantidad de acepciones que, partiendo desde su antecedente etimológico, pasan por lo literal hasta llegar a las profundidades de la filosofía. Si bien todos aceptamos la imagen que nos ofrece aquella frase de el pasado quedó atrás, el futuro no ha llegado y por eso el presente es un regalo, es claro que el mensaje se refiere a la importancia de atender y apreciar lo que ocurre justamente en este momento. Sin embargo, es innegable e imposible de contradecir que afortunadamente el concepto más simple de futuro es que sencillamente futuro es el siguiente paso. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué planes tienes para tu futuro? En esta sala el lector se encontrará con 4 personajes que responden o no a esas sencillas preguntas, pero lo hacen desde el reloj de cada uno, y si nuestro lector se anima a reflexionar en base a estas respuestas, seguro generará sus propias respuestas. En un receso para completar la escena, acompañados de Claude y Mar, podrá cada lector darse una vuelta por el hall del teatro y quizás apoyados en unas cotufas y un café, enterarse de mi encuentro con personajes que comparten no profesiones, sino un oficio que se ha hecho muy citadino. 4 personajes, 4 historias, con una característica común: adultos expertos, desperdiciados en su potencial intelectual y económico gracias a los requisitos del mercantilismo. Converso también con 4 buceadores de la vida, a quienes el sistema los ha relegado a la orilla desde donde miran un océano de posibilidades, desperdiciando a ese capitán experimentado que sabe llegar con seguridad a las Indias. Y sin embargo, escuchando lo que ellos tienen que contar, se llega a una conclusión inevitable: la vida solo se vive viviéndola, y sí, es en definitiva rotunda y contundentemente verdadero que el movimiento se demuestra andando. Pero aunque hayamos quedado muy convencidos de lo anterior y ya camino el pasillo que conduce ahora sí a la salida, Ernest nos detiene para advertirnos que nunca confundas el movimiento con la acción. En este pasillo, cuando se podría pensar que todo estaba dicho y que ya solo faltaba encontrar la salida, sorprende que las paredes están decoradas con una cantidad de cuadros con los cuales, si todavía alguien podía defender la equivocada denominación de tercera edad, utilizada hasta ahora como marca del lugar donde se depositan las personas que solo esperan al tránsito final, estas imágenes en las paredes revelan cuantitativamente la verdad acerca de quienes están en cuál nivel, es decir, en cuál edad, y nuevamente se sorprenderá al lector cuando cada uno encuentre su lugar en la escala. Pero para provocarlos, les puedo adelantar una deducción tan inmediata como sorpresiva, y es que, según los datos recogidos y procesados, adaptados a las denominaciones desarrolladas por el mercantilismo, la mayor parte de nuestras vidas
pues somos viejos. Chanfle. En esta parte del pasillo, el lector se enterará también del significado de la cosa. Además, que esa cosa se está moviendo, aunque con la timidez de un sistema naturalmente inexperto. Y ahora sí, ya en la salida, aspiro a ver desplegado en este libro de manera adecuadamente ordenada un cúmulo de ideas que derivan en propuestas, las cuales con seguridad han quedado incompletas, pero deben apreciarse más bien como el principio de la mecha encendida. También es muy probable que surjan discrepancias y hasta oposiciones que tilden de locuras en parte o toda a esta exposición. Y si afortunadamente fuese así, incluso resultaría muy satisfactorio porque con seguridad serán posiciones también suficientemente sustentadas, lo que significaría, a final de cuentas, un aporte para corregir y entonces que la caravana avance, sin que para nada hubiese necesidad de hacer alusión a la situación especial que tanto se atribuye a un diálogo en sus andares entre el Quijote y su lancero Sancho Panza. Ah, y si al salir voltean, verán en la puerta que el amigo Ernest, acompañante en todas las salas, también se despide, y yo me anoto con él. Aprendí a no vaciar el pozo de mi escritura, sino siempre detenerme cuando todavía quedaba algo en lo profundo del pozo, y dejar que se llenara por la noche con los manantiales que lo alimentaban. Ernest Hemingway.